Buenos días, iglesia, Dios los bendiga. Estamos aquí una vez más en nuestra transmisión, nuestra reunión dominical. Los saludamos a todos los que nos estáis viendo, aquellos que se van a ir conectando mediante estamos transmitiendo, y aquellos que nos ven desde fuera de España también les enviamos un saludo especial. Y hoy estamos aquí dispuestos a alabar al Señor, dispuestos a adorarlo, a bendecir su nombre. Así que te animo a que ahí en tu lugar tú puedas disponer tu vida, tu corazón para Él, y que hoy juntos lo alabemos y lo exaltemos. Amén. Así que vamos allá. Marca batería, por favor. Lucha por nosotros, nuestro lado está, suya es la victoria. Ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Lleva nuestras cargas, nos libras del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Lleva nuestras cargas, nos libras del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. Todos descendemos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré, no moriré. Vamos, decláralo ahí en tu casa. Por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Vamos a declarar que Él es por nosotros. Si Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Si Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Vamos a declarar una vez más que vivimos por Él y para Él. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Una vez más lo declaramos. Viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Sí, Señor, viviremos por ti. En tu nombre siempre hay victoria, Dios. En tu nombre, Señor, vencemos al maligno, Padre, pues sabemos que
mayor eres tú que aquel que está en contra nuestra, Padre amado. Y seguimos alabándote, seguimos adorándote, Señor, en esta mañana, seguimos bendiciendo tu nombre, seguimos, Padre, levantando tu nombre en alto, Señor, declarando tu grandeza y declarando que somos libres, que estamos en libertad, Padre amado, que vivimos en libertad por ti y para ti, Señor. Adora al Padre un momento ahí en tu casa, ahí en tu lugar, bendice su nombre. Prepara tu corazón, vamos a declarar que hay libertad en tu vida, hay libertad, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Vamos a declarar que hay libertad en este lugar. Decláralo ahí en tu lugar. Díselo a él. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Vamos a declararlo ahí en tu casa. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar. Nos gozamos en tu presencia, Señor. Puedo danzar y disfrutar, porque somos libres. Vamos a declararlo ahí en tu lugar. Somos libres en tu nombre, Jesús. por su sangre. Solo por tu sangre. Libres son, porque somos libres. Somos libres por su sangre. Libres son. Somos libres, Señor. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa Hay libertad de en tu Dios, casa también. Hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. ¿Cuántos lo declaran? Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar. Vamos, dilo. Porque somos libres. Somos libres en tu nombre. Somos libres. En tu nombre, Señor. Por su sangre. Libres somos. Porque somos libres. Porque somos libres, somos libres por su sangre, libres soy. Hay
libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. ¿Cuántos pueden declararlo en esta mañana? Hay libertad. Una vez más vamos a declararlo. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay Levanta tu corazón en esta libertad en hora. la casa de Dios. Hay libertad. Y decláralo. Hay libertad. Hay libertad en tu nombre. Hay Por última vez libertad decimos. en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Porque somos libres. ¿Cuántos pueden declararlo? Somos libres. Señor, como iglesia declaramos que somos Por libres. su sangre. Libres somos. Una vez más dices porque somos. Porque somos libres, somos libres, por su sangre. Somos libres. Libres somos, libres somos. Somos libres en tu nombre, Jesús. Somos libres. Señor, hoy podemos levantar a ti nuestra vida. Podemos levantar a ti nuestro corazón y declarar, Señor, con confianza, declarar con seguridad que ciertamente somos libres, porque tú nos has hecho libres, oh Dios. Tú nos has hecho libres, Padre amado. Señor, con la muerte de tu Hijo Jesús, venciste al pecado, venciste la maldad. Señor, nos hiciste libres de todo temor. Nos hiciste libre de toda angustia, nos hiciste libre de toda esclavitud. Señor, hoy nuestros ojos pueden verte, nuestros ojos pueden mirarte. Hoy podemos ver, descubrir en ti al Padre que nos ama. Podemos ver al Dios de amor. Podemos ver al Dios de misericordia, aquel que es bueno con nuestras vidas, aquel que es paciente con nuestras vidas. Señor, te bendecimos, Jesús, te bendecimos, oh Rey, te bendecimos a ti, Padre. Nuestros ojos te ven, nuestros ojos te contemplan, Señor. Nuestros ojos te ven, Jesús. Nuestra mirada te ve, Padre Santo. Así que te invito a que ahí en tu lugar, ahí donde estás, tú puedas bendecir su nombre, pero también puedas abrir tu corazón y declarar, como dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y vemos tu bondad, vemos tu amor, vemos tu gracia, Señor. Díselo a Él. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me mira nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva
lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Levanta tu corazón a Él y dile: sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Dile: tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Y lleva mi vida, ¿cuántos lo declaran en esta hora? A una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Díselo a Él. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena. Dile una vez más: sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Oh, tu mirada, Señor, tu mirada, Dios. Solo tu mirada, Jesús, nos llena de paz. Solo tu mirada, Dios. Tu mirada, Señor, nos cautivó. Tu mirada nos enamoró de ti. Nos miraste con tus ojos de amor, con tus ojos de amor. Adóralo a Él. Aquí y en tu casa te adoramos, Rey. Levantamos hoy a ti nuestro corazón, Señor. Sé que su fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sí, sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de
Oh, tu mirada, Señor. Levantamos nuestra vida a ti, Jesús. Tú te entregaste por nosotros, Señor. Y hoy te rendimos nuestro corazón. Te rendimos nuestra voluntad a ti. Todo a ti. Por un momento adóralo a Él con tus palabras. Bendice su nombre, exáltalo. Señor, no queremos improvisar nada, Padre. Queremos abrir nuestro corazón a ti, ser genuinos, ser sinceros. Adorarte desde una profunda gratitud, pues somos conscientes de lo que has hecho por nosotros. Somos conscientes de tu amor, de tu gracia. Somos conscientes de tu perdón, oh Dios. Por eso te invito a que puedas adorarlo a Él, a que puedas exaltarlo, a que puedas darle placer al corazón del Padre en esta hora. Y te bendecimos, Rey, te bendecimos. Te bendecimos, Jesús. Te adoramos hoy a ti, te exaltamos hoy a ti, Jesús. Señor, los que estamos aquí, los que están ahí en su casa, te adoramos a ti, Rey, te bendecimos a ti, Jesús. Tú eres bueno, Dios. Tú eres bueno, Padre. Tú eres bueno. Venimos a ti, Señor, con nuestras cargas. Tú eres nuestro sustento, Dios. Tú eres el Rey soberano, Rey inigualable, incomparable, inmensurable eres tú, Padre. Y por eso te bendecimos, Jesús. Venimos a ti, Señor, con nuestras cargas. Tú eres Rey sobre toda tempestad. Eres Rey sobre toda enfermedad, sobre toda circunstancia. Y lo declaramos, Señor. Lo declaramos en esta hora, Padre. Venimos a ti, Jesús. Venimos a ti, Dios. Venimos a ti, Rey amado. Grandioso eres tú, Señor. Grandioso eres, Jesús. Te bendecimos, Señor. Por un momento, ahí en tu casa, ahí en tu lugar, adóralo a Él, exáltalo. Bendícelo. Eres mi fiel compañía, Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey.
sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Dile, vengo a ti en esta hora, Señor. Vengo a ti con mis cargas, vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Una vez más, dile, vengo a ti, Señor. Vengo a ti. Levanta tu corazón en esta hora. Con mis ganas Echa sobre él toda ansiedad, toda preocupación, todo tormento en esta hora. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Declara que Él es el Rey. Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey, Señor. Rey sobre toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Tú eres Rey. Tú eres Rey, Señor. Y así en la quietud de tu presencia, Señor, lo declaramos ahora con nuestras palabras. Porque no, Señor, no se trata de una canción aprendida, de una letra repetida. Se trata de un corazón que ha creído y de una boca que confiesa, Señor, que tú eres el Rey, que tú vives, Jesús. Por eso declaramos que tú eres el Rey de reyes, el Señor de señores. Tú eres el eterno, el glorioso, el alfa y la omega, el principio y el fin eres tú, Señor, el Dios todopoderoso, Padre. Y lo declaramos, Señor, lo confesamos, Padre amado. Recibe toda gloria, Señor, recibe toda honra, recibe todo honor y toda alabanza, pues solamente tú la mereces, Jesús. Solamente tú la mereces, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Padre. Y después de este tiempo de alabanza, de adoración al Señor, iglesia, qué bueno es poder alabarlo, adorarlo, aún estando en nuestras casas, aún estando sin poder congregarnos. Dios mira nuestro corazón, Dios mira nuestra vida, y es bonito, es algo hermoso poder alabarlo a Él en la intimidad de nuestros hogares. Seguimos en nuestra reunión, en este culto dominical, y ahora tenemos una nueva sorpresa para los niños. El Ministerio Infantil ha preparado un vídeo, ha preparado algo especial para ellos, así que a continuación vamos a ver el vídeo del Ministerio Infantil.
les echamos mucho de menos. Estamos deseando poder volver a verles, estar juntos otra vez en nuestra escuelita dominical. Hoy te traigo un tema muy importante en nuestras vidas, que es la oración. La oración es tan importante, al igual que respirar. De la misma manera, la oración es muy importante en nuestras vidas. ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios. De la misma manera que hablamos con una persona, también podemos hablar con Dios. Dios es un Dios cercano y Él está atento a nuestra oración. Él quiere que estemos comunicados todo el tiempo con Él. Y como lo dije antes, que era importante orar, para comenzar el tema vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor, porque tú nos guardas, porque eres bueno, Señor, porque nos bendices. Te pedimos perdón, Señor, por cada uno de nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Te pedimos, Señor, que guardes a los niños, Señor. Bendícelos ahí donde estén, Señor. Bendícelos, guárdalos, cúbrelos con tu sangre poderosa, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que están guardados en tus manos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy les traigo una historia muy bonita que habla de un joven llamado Daniel que oraba 3 veces al día. Esta historia se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 1 al 28. Esta historia nos relata que Daniel fue uno de los judíos llevados cautivo a Babilonia. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel confiaba en Dios. Dios lo bendijo en este país y llegó a ser un gran líder. Algunos líderes que tenían envidia a Daniel crearon una nueva ley que decía que solo podían hacer ruegos y peticiones al rey Darío y no a Dios. Y el que desobedeciere sería lanzado al foso de los leones. Y el rey Darío estuvo de acuerdo con esta nueva ley. Daniel fue encontrado orando a Dios, por lo cual fue arrestado. El rey Darío se puso triste porque a él le agradaba Daniel. Trató de librarlo de esa nueva ley, pero nada pudo hacer. Lanzaron al foso de los leones a Daniel. Los leones se acercaron a Daniel rugientes, leones hambrientos, se acercaron a querer devorar a Daniel. Y a que no saben qué pasó con Daniel. Daniel pasó toda la noche en el foso de los leones. El rey Darío no pudo dormir toda la noche. Al día siguiente se levantó muy tempranito para ir a ver si Daniel estaba vivo. Y exclamó fuertemente diciéndoles: Daniel, tu Dios al que tú sirves, tu Dios al que tú oras, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Y qué creen que contestó Daniel? Daniel le dijo: sí, rey, mi Dios mandó su ángel para que cerrara la boca de los leones. Mi Dios me salvó. Y Daniel fue sacado en ese momento. El rey mandó que a los enemigos de Daniel fueran lanzados a los leones. Y a que no saben qué, los leones devoraron a los enemigos de Daniel. Entonces el rey estaba tan contento del Dios de Daniel y decidió sacar una nueva ley. Esta ley era muy buena. Esta ley decía que todas las naciones, todos los países tienen que alabar al Dios vivo, al Dios poderoso, al Dios que salva, al Dios de Daniel. Nosotros tenemos que ser igual que Daniel, porque servimos, oramos al mismo Dios, al Dios que tenía Daniel. Ese mismo Dios es el que nosotros tenemos y a Él oramos. Tenemos que orar como Daniel oraba. Así Dios nos va a guardar, nos va a proteger de toda enfermedad. Dios es bueno. ¿Cuándo debemos orar? Siempre, en todo tiempo. ¿Dónde debemos orar? Donde quiera que estemos. Sea en tu casita, sea en la iglesia, sea en el parque, sea en el colegio. Donde tú estés, puedes hablar con Dios. Dios siempre estará a tu lado. Chicos, vamos a hacer una manualidad. Vamos a hacer un librito de oraciones. Para ello necesitamos 7 pedazos de cartulina, que yo lo he recortado de este tamaño más o menos.
Y mi portada he elegido pues un dibujo de Jesús, ¿vale? Para ello necesitamos la cartulina de diferentes colores, necesitamos pegamento, tijera y un cordón. Vamos a hacer nuestro librito, el modelo de oración que Jesús nos dejó y Él enseñó a sus discípulos, que dice así. Está en el libro de Mateos, capítulo 6, versículo del 9 al 13. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pues en esta cartulina vamos a poner alabanza. Es tiempo de alabar al Señor, de alabar su nombre, de decirle que Él es bueno, que Él nos cuida, que darle alabanzas a su nombre, decirle lo maravilloso que es Él en nuestra vida. Todo eso podemos alabarle al Señor con tus propias palabras, como tú quieras alabar al Señor, puedes escribirlo aquí. En la segunda hoja he puesto el versículo 11 que dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En esta vamos a poner confesión. Confesión. Es tiempo de aquí de que pidamos perdón al Señor, que confesemos nuestros pecados, que le pidamos perdón, que le digamos, Señor, perdónanos, quizás hemos desobedecido a nuestros padres, quizás hemos dicho unas mentiras, pues este tiempo es de confesar al Señor. Y en esta otra cartulina he puesto, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí he puesto petición. Petición. Aquí vamos a pedir al Señor. Vamos a pedirle por lo que tú quieras. Pedirle que lo mantengas sano a tus padres, a tus hermanitos, amigos. Lo que tú quieras, lo que tú desees, aquí puedes pedirle al Señor. Y en esta otra cartulina vamos a poner lo que está en el capítulo 13, dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Aquí ponemos agradecimiento. Aquí es tiempo de agradecer al Señor. Aquí podemos agradecerle por todo lo que le hemos pedido, por todo lo que Él nos da. Aquí tenemos que darle las gracias, ser agradecidos con el Señor. Y en la última hoja vamos a poner cierre. Y entre paréntesis vamos a poner amén. ¿Tú sabes qué significa amén? Amén significa que así sea conforme a todo lo que le hemos pedido al Señor. Y aquí ya está nuestro librito. En la portada vamos a poner, he recortado un papelito que he puesto mi libro de oración en Mateo 6, 9 al 13. Vamos a pegar en la portada de nuestro libro. Y entonces ponemos el cordón, vamos a ponerlo bien, le echo unos huequitos, uno aquí arriba y otro aquí abajo. Entonces vamos a poner el cordón a nuestro libro. Esta es la oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos y también nos las dejó para nosotros, para que sepamos orar. Cuando oramos, nos conectamos con el Padre. Como dijimos, ¿qué era orar? Orar es hablar con Dios. Puedes usar los colores que más te gusten, los que tú quieras.
hacemos la oración en 5 pasos. Y hablamos con nuestro Padre, que Él está atento a nuestra oración. Y aquí hacemos un pequeño nudito. Y entonces tendremos nuestro libro de oración. Cada día que nos levantemos, pues vamos a tener nuestro libro. Vamos a nuestro libro y vemos que el primero es alabanzas a Dios. Alabamos a Dios. Luego viene confesión. Luego viene petición, agradecimiento y cierre. Con él siempre decimos amén. Con él cerramos amén. Y todo lo que oramos, todo lo que pidamos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Y aquí ya está listo nuestro librito para que podamos hacer nuestras oraciones diarias. Que Dios les bendiga, chicos. Adiós. Buenos días querida iglesia, estamos aquí un domingo más, hoy domingo 26 de abril, aquí estamos transmitiendo esta programación desde aquí, desde nuestra iglesia, y la verdad que es un gozo, una alegría, la verdad, compartir la palabra de Dios domingo tras domingo, martes tras martes, es una bendición tremenda el transmitir la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que saludos cordiales a la Iglesia Nueva Vida, desde aquí, desde el norte de Madrid, desde Colmenar Viejo, y no solamente a nuestra iglesia, sino también a todas las personas que nos ven desde distintas partes del mundo, que nos escriben, que se conectan con nosotros. Queremos bendecirle desde aquí, desde Madrid, en el nombre del Señor Jesucristo. Antes de dar paso a la palabra de Dios, quiero que tengamos un tiempo de oración, porque nos han estado escribiendo distintas personas que hay necesidades, personas que están en hospitales. Sabemos que estamos atravesando una situación muy difícil, una situación atípica. Está medio planeta, se puede decir, que en cuarentena, confinados en casa. Pero sabemos que en medio de esta situación difícil, sabemos que Dios se va a glorificar. La verdad que tenemos grandes testimonios de gente sanada, que han estado en el hospital con esta problemática, pero al día de hoy ya no tenemos a nadie en el hospital, excepto a Génesis Belén, que desde aquí le mandamos un cariñoso saludo, que está ingresada, pero que vamos a orar ahora por Génesis Belén. Vamos a orar también por varias personas, por Mariela Zuluaga, una hermana que también está convaleciente. Vamos a orar por Mario Enrique Barzola Aguirre, que nos piden oración desde el Ecuador. Él está grave, vamos a orar por él, vamos a enviar la palabra de sanidad y vamos a declararlo sano. También vamos a orar por una mujer llamada Mabel Llerena, que está en Venezuela, en Caracas, y también nos han pedido que oremos por ella, para que Dios la sane completamente. Nosotros creemos que el Señor es el Señor de la distancia. Estamos predicando la serie Las 7 señales de Jesús, y cada vez que prediquemos vamos a estar hablando una de las características de nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas es que el Señor es el Señor de la distancia, y aún en la distancia, desde la lejanía, podemos orar y podemos creer en el poder de Dios, porque Dios no ha cambiado. Y nosotros oramos aquí desde Madrid, y no importa dónde estén esas personas, allí le alcanza el poder del Espíritu Santo. Así que ahí donde tú estás, vamos juntos a levantar nuestras manos y vamos a levantar un clamor. La palabra de Dios dice: claman los justos y el Señor oye. Creemos firmemente que nuestro Dios oye nuestras oraciones. Así que levanta tus manos allí donde estás y vamos junto conmigo, vamos a clamar, vamos a orar, vamos a interceder por las distintas personas que en estos momentos están atravesando un problema de salud. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana de domingo, Señor, junto con la iglesia, yo me uno, Señor, como dice la palabra,
que si 2 o 3 se ponen en de acuerdo, Señor, se acordonan en un mismo sentir, en un mismo parecer, tú nos vas a escuchar desde los cielos. Así que en este tiempo de oración, en este tiempo de intercesión, yo clamo por las distintas personas que están en los hospitales. Oramos por Génesis Belén. En esta mañana ahí, Génesis, tú que me estás escuchando, yo envío la palabra de sanidad a tu rostro, y todo problema de mis espasmos en tu cara ahora mismo desaparece en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo, aplica la palabra de Dios de que por tu llaga somos sanados. Yo bendigo la vida de Génesis Belén. También oramos por la vida de nuestra hermana Mariela Zuluaga. Gracias porque estamos escuchando de que ella está muchísimo mejor. Yo oro como pastor, como ministro, oro por ella y la bendigo, Señor. Y en el nombre de Jesús yo la declaro sana de la cabeza a la planta de los pies. Y Padre, enviamos 2 palabras de sanidad, Señor, a Venezuela, a Caracas, y oramos por Mabel Llerena, Señor, esta mujer que ha tenido un infarto, que ha estado grave en la UCI. Señor, en el nombre de Jesús yo envío la palabra y la declaro sana. Aplico la palabra de Dios en su vida, y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, visítala en este momento, allá en esa habitación de hospital. Y también oramos, Señor, por esta persona que nos están pidiendo, Señor, el hermano de Gisela Vargas, Señor, de Mario Enrique Barzola Aguirre, Señor, que también está ahí en el Ecuador, y nos están pidiendo oración, Padre, en esta mañana. Juntos nos ponemos en oración y clamamos, Señor, y en el nombre de Jesús oramos que tú restablezcas completamente la salud de este hombre, de Enrique. En el nombre de Jesús clamamos, Señor, y levantamos un vallado de oración, y que él sienta ahora mismo, allí en esa habitación del hospital, Señor, la unción sanadora del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque yo sé que en esta mañana tú nos estás escuchando. Y si tienes algún problema de salud, tú que me escuchas en esta mañana, pon tu mano ahí donde te duela, pon tu mano ahí donde sientas la molestia, y vamos a clamar a Dios y vamos a enviar la palabra. Sea el problema que tenga, en el nombre de Jesús yo declaro hoy un día de milagros. Señor, mira la gente que nos están escuchando en esta mañana. Yo envío la palabra de sanidad, y todo problema, todo achaque, toda molestia en el cuerpo, yo la reprendo en el nombre de Jesucristo y declaro sana, Señor, a toda la audiencia que nos estén escuchando. Todo problema en las piernas, todo problema en los brazos, todo problema en el cuerpo, en el nombre de Jesús, yo declaro y ministro sanidad divina en la distancia, en el nombre de Jesús. Y Señor, seguimos clamando por esta situación, clamamos por nuestro país, clamamos por esta situación de pandemia, no solamente aquí en España, sino a nivel mundial, y ordenamos que ese virus se seque. En el nombre de Jesús, como tú maldijiste la higuera, Señor, nosotros declaramos que se seca completamente ese patógeno, Señor, esa bacteria, ese virus, como se llame, nosotros lo declaramos que va a desaparecer en el nombre de Jesús, y que vamos a volver pronto, muy pronto, a la normalidad. En el nombre de Jesús, Señor, toma el control de nuestra querida nación, de España, de aquí de Madrid. Señor, mira a la gente que están en los hospitales, mira a la que están ahí librando una batalla, una lucha por salvar su vida. Oro por los sanitarios, oro por los fuerzas de seguridad del Estado, Señor, los militares, la policía, la Guardia Civil, todas las personas, Señor, que están inmersas en ayudar a estas personas, Señor, en esta crisis sanitaria. Yo oro que tú bendigas, Señor, bendiga, que le des nueva fuerza. Oro por las autoridades civiles, militares, Señor, para que tú le des sabiduría de lo alto, sabiduría del cielo. Padre, yo declaro que después de este tiempo de crisis vendrá un gran avivamiento, vendrá un mover de Dios, vendrá un gran despertar del Espíritu Santo. Yo declaro que vendrán tiempos mejores a nuestra tierra, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Vamos a ver la gloria de Dios, porque Dios no ha cambiado. Los que aman a Dios, y nosotros te amamos a ti en esta mañana,
todo coopera para bien. Lo creo firmemente, Señor, que después de la tormenta vendrá un tiempo bueno, un tiempo de gran bendición. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Qué bueno es orar, qué bueno es interceder, qué bueno es clamar, qué bueno es acercarnos a Dios por medio de la oración sabiendo que podemos sentir los ríos de agua viva, podemos sentir al Espíritu Santo. Amén. Allí donde estás, quiero que tomes la palabra de Dios, quiero que tomes la Biblia, la palabra del Señor. El domingo pasado hemos empezado una serie llamada Las 7 señales en el Evangelio de Juan, y estuvimos la semana pasada hablando sobre la primera señal en la que se realizó en las bodas de Caná de Galilea. Así que abra la Biblia conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Vea lo que dice la palabra de Dios en esta mañana. Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y estaba allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijeron, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hemos cambiado de estilo de vida, y este estilo de vida es un estilo de vida de calidad, es un estilo de vida superior. La Biblia dice que es lo mejor que a ti y a mí nos ha pasado ha sido nuestra conversión, haber conocido a Cristo, haber conocido al Señor. Conocer a Cristo es lo más hermoso, es lo más precioso, es lo más glorioso que nos ha sucedido. Así que el domingo pasado estuvimos hablando, ¿verdad?, de que Jesús junto a su madre y sus discípulos fueron invitados a unas bodas. Estas bodas se realizaron en Caná de Galilea. Y ese fue el principio de señales, de todas las señales que el evangelista Juan menciona en su evangelio. La primera señal fue la conversión, ¿verdad? Cuando el Señor tomó aquellas 6 tinajas de agua y las convirtió en vino. Estuvimos hablando, ¿verdad?, de que el vino tiene algunas enseñanzas para nosotros los cristianos. Es decir, que el vino para nosotros representa el gozo, representa la alegría. El vino en los tiempos bíblicos también representaba la comunión con Dios, la comunión con otras personas, el compañerismo cristiano, y también el vino representaba sanidad a las heridas. Así que en esta mañana podemos decir, ¿verdad?, que tinajas de celebración versus tinajas de purificación. Es decir, el plan de Dios, el propósito de Dios, los planes del Señor es que tú y yo vivamos en esta tierra una vida abundante. Es lo que el evangelista Juan menciona en su evangelio, la vida Zoe.
la vida abundante, que es aquí en la tierra, no en el cielo. Aquí en la tierra, al conocer a Cristo, al pasar de muerte a vida, a pasar de las tinieblas a la luz, al pasar de la mentira a la verdad, Dios nos ha transformado, Dios nos ha convertido en personas totalmente nuevas, dice la palabra de Dios. He aquí yo hago cosa nueva. Dios ha hecho de nuestra vida tinajas nuevas. Por lo tanto, hay un plan de Dios en su mente, en su corazón de Dios, es que tú y yo en esta tierra experimentemos la vida Zoe, la vida espiritual, una vida plena, una vida superior, una vida de calidad, una vida mejor. No lo que nos ofrece el mundo, no lo que nos ofrece el enemigo, sino todo lo contrario. Por eso en esta mañana, a voz en cuello podemos decir, tinajas de celebración. Este es el plan de Dios. El plan de Dios es que tú y yo vivamos vidas en el Espíritu. Y vea lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos. En el libro de Romanos hay un pasaje donde la palabra de Dios nos enseña de que el reino de Dios, dice, porque el reino de Dios, vea el punto de vista de Dios en esta vida de calidad, en esta vida superior. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué preciosa promesa de la palabra de Dios! Donde Dios nos dice que nosotros somos tinajas de celebración, porque ahora en este reino Dios nos arrancó del reino de las tinieblas y nos sembró en el reino de su amado Hijo, y dice que en este reino, que tú y yo podemos ser tinajas de celebración, porque el reino de Dios consiste en tres cosas: en justicia, en gozo y en paz. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que la vida espiritual, la vida que viene de Dios, es el punto de vista de Dios, es la propuesta de Dios en esta mañana. Por eso en esta mañana, como decía antes, a voz en cuello podemos decir tinajas de celebración, porque podemos tener ese gozo, esa vida del Espíritu, podemos tener comunión con Dios y tener esa capacidad de tener comunión con nuestro prójimo, y también podemos convertirlo en tinajas de sanidad. Tú y yo, a donde vayamos, somos las manos del Señor, somos los pies del Señor, somos la boca del Señor, y podemos ser agentes de sanidad, agentes de liberación, porque es la propuesta de Dios, insisto, es el punto de vista de Dios, es la propuesta de Dios para ti, para mí que me escucha. A la luz de la palabra es que seamos tinajas de celebración versus tinajas de purificación. Así que las promesas de Dios son el punto de vista de Dios, y las promesas del Señor son sí y amén en Cristo Jesús. Quiero que leamos un pasaje, ¿verdad? Porque quiero hacer este contraste en esta mañana de que el plan de Dios es que seamos tinajas de celebración, llevando gozo, llevando alegría, llevando esperanza, siendo tinajas de sanidad, llevando salud, llevando esperanza, llevando las buenas noticias del Evangelio. El apóstol Pablo a los romanos dice que él iba no con manos vacías, sino iba con la abundancia del Evangelio de Cristo. Eso es lo que significa las tinajas de celebración. Pero ahora vamos a hacer la comparativa, ¿verdad?, con las tinajas de purificación. En el Evangelio de Marcos, capítulo 8, del 14 al 21, vea lo que dice la palabra de Dios. Dice que habían olvidado, está hablando de los discípulos. El Señor viene de un milagro de multiplicar, de darle de comer a 4.000 personas. Dice que habían olvidado de traer el pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardado de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12.
Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 7 y le dijeron, ¿cómo aún no entendéis? Vino luego a Betsaida, bueno, no, hasta aquí el pasaje. Veamos que el Señor Jesucristo atraviesa una travesía con los discípulos, ¿verdad? Y en esta situación, en este contexto, vemos que ellos venían de un milagro, ¿verdad? Ellos venían de un milagro donde el Señor Jesucristo le había dado de comer a 4.000 personas y dice que ellos se olvidaron de la comida. Los discípulos del Señor se olvidaron del pan. Ellos habían recogido 7 canastas de pedazos de pan, sin embargo solamente una persona tomó un pan que diría esa persona, bueno, para mí es suficiente. Pero había más gente en la barca junto a Jesús. Y ellos estaban preocupados con la comida y el Señor utilizando, ¿verdad? Porque Cristo hacía esto en sus charlas con los discípulos, cuando Él hablaba con la gente. Muchas veces el Señor utilizaba cosas o situaciones que estaba viviendo en ese momento para extraer una lección y para extraer una verdad y para enseñar una verdad. Así que el Señor Jesús, como estaban los discípulos hablando, relacionándose, que no tenían la comida, que no habían cogido el pan, imagínense, los discípulos que tenía el Señor, ¿verdad? Se olvidaron de esas 7 canastas de panes, ¿verdad? Que el Señor había hecho con esa multiplicación a esas 4.000 personas. Cuán importante es ser responsable cuando Dios nos da algo, que podamos ser buenos administradores, ¿verdad? Vemos aquí a los discípulos que en la anterior multiplicación recogieron las 12 cestas de pan, pero en esta ocasión se olvidaron, ahí las dejaron abandonadas y solamente se llevaron un mendrugo de pan, un trozo de pan. Y Jesús, viendo esta situación, el Señor toma esta situación y les quiere enseñar algo a los discípulos. El Señor quería mostrarle una verdad espiritual, porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Lógicamente podemos entender por todo el contexto que los discípulos no entendían a Cristo, porque dice la palabra que tenían el corazón endurecido. Todavía la revelación de las verdades de Dios, de las lecciones espirituales, ellos todavía no la entendían. Recuerden que con el Señor siempre la revelación siempre es progresiva, siempre va de menos a más. Es decir, Dios poco a poco nos va a ir abriendo el entendimiento y vamos a ir entendiendo esas lecciones que Él quiere que aprendamos o esas verdades espirituales que Él quiere incorporarlas en nuestras vidas. Y Jesús, utilizando esta disputa que tenían los discípulos entre ellos, el Señor le dice, menciona 2 cosas, dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Estoy hablando de este tema ahora porque estoy haciendo el contraste entre las tinajas de celebración y las tinajas de purificación. Recuerde que las tinajas de purificación tienen que ver con la religión, tenía que ver con las costumbres, con las tradiciones de los fariseos, de los religiosos de la época, donde tenían esa agua para lavarse las manos, para lavarse el cuerpo, para lavarse aún los lechos, dice la palabra. Eran gente que todo el tiempo estaban haciendo un énfasis en su ser exterior. Entonces, utilizando las tinajas de purificación, vamos a hablar ahora un poco de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. ¿Qué era la levadura? En esa época, ¿verdad? Decía que el Señor usaba cosas cotidianas, cosas del momento para enseñar verdades espirituales. ¿Qué era la levadura? Los discípulos, cuando el Señor les cambió la conversación y les empezó a hablar de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, ellos no entendían nada. No entendían nada porque estaban ellos endurecidos el corazón. Recuerde que en toda esta historia, y si luego usted en su casa tranquilamente puede leer todo el contexto del capítulo 8 o 6 y 7 de Marcos, usted se dará cuenta que los fariseos, los religiosos de la época, estaban tratando de encontrar un tropiezo para hacer caer a Jesucristo. Y conocemos como que los fariseos, los religiosos de la época, estaban viendo milagro tras milagro, estaban viendo muchas señales del poder de Dios, mas sin embargo, en el mismo capítulo 8 del Evangelio de Marcos, los fariseos le estaban pidiendo señal.
Nuevamente le estaban pidiendo, acababan de ver una multiplicación de 4.000 personas, le había dado el Señor Jesucristo de comer, sin embargo todavía los fariseos le estaban pidiendo nuevamente una señal. Le estaban diciendo, parafraseando un poco, diciéndole al Señor, Señor, que nosotros queremos creer en ti, nosotros queremos seguirte a ti, pero danos una nueva señal para que confirme como que tú eres el Mesías prometido, como que tú eres el Cristo. Y conocemos la historia, ¿verdad? Como que al Señor no hay quien le engañe. Dios escudriña los corazones. Dios escudriña tu mente, escudriña mi mente, y a Él no le podemos engañar. Podemos aparentar por fuera, pero Dios es el que verdaderamente, ¿verdad?, mira adentro del corazón. Así que el Señor Jesucristo, viendo la influencia de esta secta del judaísmo llamada los fariseos, quería poner en una seria advertencia a sus discípulos. Y le estaba diciendo a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. La levadura en la palabra de Dios tiene una connotación en un alto porcentaje muy negativa. Solamente hay un caso que es en Mateo 13, donde el reino de los cielos se compara a la levadura y se compara en el sentido bueno, en el sentido a la hora de expandirse, de que la levadura es un hongo microscópico que al llegar a una masa puede fermentar, puede leudar toda la masa y todo lo que tiene que ver con repostería. Ustedes saben que eso tiene la capacidad para agrandar, para hacer crecer en volumen. En el caso del pan, por ejemplo, una harina donde se le mete la levadura, pues se agranda y crece en volumen. En Mateo 13, cuando el Señor habla de que el reino de los cielos, en un aspecto positivo, dice, bueno, lo vamos a leer en Mateo 13, 33, dice, otra vez, fíjese que la parábola es solo un versículo tan solo, dice otra vez, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Fíjese que en este contexto que hace el Señor comparar la levadura con el reino de los cielos es un aspecto positivo, en el sentido de que se expande. La levadura es un hongo que trabaja de una manera interna, ¿verdad?, en la masa e invisible. Así es el reino de Dios y así el apóstol Pablo lo declara en Romanos, en el capítulo de Romanos, donde decíamos antes de que el reino de los cielos consiste en justicia, paz y gozo del Espíritu Santo, al igual que la levadura en esta parábola de esta mujer que la introdujo ahí en la masa y actúa de una manera invisible, de una manera interna. Así es el reino de Dios. Fíjese que Cristo siempre apunta al interior de la persona. Las tinajas de purificación representando a los religiosos todo el tiempo estaba con el exterior, todo el tiempo era el aspecto exterior, pero Cristo todo el tiempo apunta hacia adentro porque es la obra del Espíritu Santo, la vida de Dios, la vida abundante, la vida Zoe, la vida de Dios empieza desde el Espíritu, sigue atravesando el alma y luego el cuerpo, es decir, la administración de Dios a través del Espíritu Santo es de adentro hacia afuera. Todo al revés del diablo que ministra de afuera hacia adentro. Así que encontramos que la levadura, excepto en este caso de Mateo 13, 33, que el Señor la describe como algo positivo, la levadura a lo largo de toda la Biblia tiene una connotación negativa. Tiene una connotación negativa porque representa en muchos casos al pecado. Porque el pecado, al igual que la levadura, es algo que la levadura tiene esa capacidad de transformar, donde llega esa masa, se transforma, crece, aumenta en volumen. El pecado es igual, por eso la palabra de Dios compara a la levadura con el pecado. Fíjese que la levadura, desde el Antiguo Testamento, Dios prohibía tajantemente aún los sacrificios hacerlo con levadura. Dice en Levítico 2:11, vea lo que dice la palabra de Dios. En Levítico 2:11 el Señor prohibía
que sus sacrificios fueran con levadura. Dice, ninguna ofrenda que ofreciereis al Señor será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. ¡Wow! Vea que desde el Antiguo Testamento Dios prohibía el hacer nada con levadura, aún el pan. En aquella noche tremenda de liberación, cuando por primera vez Israel estaba celebrando la Pascua, ustedes recuerdan que junto a la Pascua ellos tenían que hacer unos panes, ¿verdad? Preparar unos panes, y el Señor le dio orden específica a Moisés y le dijo, esos panes no pueden ser con levadura porque no hay tiempo, porque Dios le estaba hablando de que había que apresurarse a salir rápidamente de la tierra de esclavitud, de la tierra de Egipto. Recuerde que la Pascua, que esa fiesta que celebran los judíos hasta el día de hoy, que significa la liberación de Israel de Egipto, luego de la Pascua venía la siguiente fiesta, era la fiesta de los 7 panes sin levadura. Así que los judíos, antes de celebrar la Pascua, tenían que examinar todos los rincones de la casa y limpiar toda la casa, porque la Pascua no se podía celebrar si había algún residuo de levadura. Así que desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, encontramos que la levadura es sinónimo de pecado, es sinónimo de lo falso, de lo hipócrita. Cuando el Señor habla de que le estaba diciendo a los discípulos allí en la barca, guárdense, cuídense de la levadura de los fariseos, en realidad lo que el Señor le estaba diciendo, que detrás de ese estilo de vida, de apariencia, de ese estilo de vida de tan solo una fachada, detrás de ese estilo de vida había pecado. Había cosas que a Dios no le agradaba. Vea lo que dice el Señor hablando de los fariseos en Lucas 12:1. Vea lo que dice la palabra de Dios. Dice, ninguna ofrenda que ofreciere, en Lucas 12:1. Evangelio de Lucas. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces mire, claramente aquí el evangelista Lucas lo dice claramente. ¿Qué es la levadura? ¿En qué consiste la levadura? ¿En qué consistía la levadura de los fariseos? Los discípulos en ese momento no lo entendieron. Pero el Señor, que conocía esa secta judía, que por cierto era la más prestigiosa, era la más popular de la época, en esa época de la nación de Israel, en el tiempo del judaísmo, esta secta de los fariseos, como todo era aparentar, como todo era una fachada, el Señor claramente los llama a ellos hipócritas. Esa palabra hipócrita, tanto en el latín como en el griego, es la palabra actor, es la palabra actriz. Por lo tanto, los fariseos estaban todo el tiempo haciendo una obra de teatro, todo el tiempo estaban actuando un papel, aparentaban, y era increíble cómo el Señor arremete contra ellos. Y hay todo un capítulo en el Evangelio de Mateo 23, donde el Señor Jesús una y otra vez recurrentemente les menciona a los fariseos, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Como una especie de estribillo donde el Señor todo el tiempo está atacando la hipocresía, la pura apariencia, el que sean tan solamente vistos por fuera. Por eso tenían ese cuidado, no podían comer sin lavarse las manos, no por higiene. No está mal lavarnos las manos, y hoy en día ya pues imagínense con la cuarentena que estamos, nos están explicando que hay que lavarse las manos constantemente, ¿verdad? Debido a este problema que hay de sanidad, de alerta sanitaria. Pero ellos no, los judíos no se lavaban las manos tan solo por la higiene, es que lo llegaron a hacer un rito, una ceremonia. Lo hacían tantas veces para ser vistos por los demás, para que la gente dijera, wow, qué gente más pulcra, qué gente más santa, qué gente más religiosa, qué gente tan apegada a Dios.
Porque toda verdad, hermanos, toda verdad de la palabra de Dios llevada a un extremo se distorsiona. Y los judíos, ¿verdad?, lo que hacían era invalidar la palabra de Dios con sus tradiciones. Estos judíos fariseos, lo que estaban haciendo era que invalidaban la palabra con sus tradiciones, con sus costumbres, con mandamientos y ordenanzas de hombre. Ponían peso sobre el pueblo, sobre la gente. Y todo era puro aparentar, pura fachada, pura imagen, como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día estamos viviendo tiempos así, al igual que en esa época. En esa época los fariseos era una casta religiosa muy importante y muy prestigiosa. Ya con el tiempo ya se fue deteriorando y ya la palabra fariseo para ti y para mí significa hipócrita, falso, una persona que vive solo de apariencia. Y vivimos en un mundo de apariencia. Vivimos en un mundo donde la tecnología ha avanzado muchísimo y donde la imagen cuenta, donde la imagen es muy importante. Pero estos judíos, ¿verdad?, que empezaron a añadir a la Torá, añadir a las escrituras, tradiciones de los ancianos, de hombres, ¿verdad?, en vez de ser una bendición y un alivio para el pueblo, eran cargas pesadas. Y Cristo se toma casi todo el capítulo 23 del Evangelio de Mateo para atacar a estos religiosos. Y todo el tiempo los llama hipócritas. Ustedes están actuando, ustedes están sobreactuando, ustedes están solamente teniendo apariencia. En una ocasión les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Imagínense, qué palabra tan dura de Cristo, porque Cristo era muy exquisito. Si lo vemos en la Biblia, en el tú a tú, en el trato con las personas, el Señor era muy respetuoso y muy educado. Pero cuando llegaba con los religiosos, cuando llegaba con la religión establecida, cuando se ponía enfrente de aquellos que le ponía carga al pueblo, opresión al pueblo, ahí arremetía con todo, ¿verdad? Los llamó, ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera muy bonitos, por fuera hay velas, por fuera hay flores, por fuera está todo bien decorado, pero por dentro, ¿qué hay? Podredumbre. ¡Wow! Qué palabras tan fuertes, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, Señor. Porque el Señor le estaba explicando a los discípulos, aunque en ese momento yo no lo entendía. Cuídense, guárdense de la falsedad, de la hipocresía. ¿No ven que los fariseos están reclamándome nuevamente una señal? Ellos no quieren seguirme. Ellos ni siquiera me reconocen como el Mesías. No me reconocen como el Cristo. Ellos lo que quieren es tomar ocasión para hacerme caer. Wow, es increíble, hermanos. Vivimos en un mundo de apariencias. Tenemos que nosotros como cristianos, nosotros que conocemos al Señor, nosotros que Dios ha decidido que tú y yo seamos tinaja de celebración. No podemos ser gente como los fariseos, gente falsa, gente hipócrita, gente de pura fachada. Nosotros tenemos que ser esas tinajas de celebración. Tenemos que ser gente auténtica, gente genuina, gente del Espíritu, gente que transmite la vida de Dios, la vida Zoe, la vida abundante aquí en la tierra, y la gente ha de notar y ha de decir, wow, eres una tinaja, siempre estás contento, siempre estás alegre, siempre estás con esperanza. Wow, transmites palabras de vida, transmites palabras de sanidad, transmites palabras de bendición. Qué diferencia, ¿verdad?, entre la propuesta de Dios, entre la vida de Dios, la vida del Espíritu, el reino de los cielos que consiste en justicia, gozo, en paz y gozo en el Espíritu Santo, a esa vida de apariencia, de las tinajas de purificación que representan los fariseos, que representan los religiosos de la época. ¡Wow! Cómo Dios ataca. Dios no quiere que tú y yo vivamos de apariencia. Qué bueno, ¿verdad? Y uno lo nota, ¿verdad? Porque los espíritus se van conociendo. Cuando tú conoces a alguien por primera vez, enseguida uno que tiene al Espíritu Santo, uno identifica qué tipo de tinaja es esa persona. Si es una pura apariencia, si es una pura fachada, o es una persona que está llena del Espíritu Santo.
Porque es el plan de Dios que tú y yo seamos tinajas de celebración, y eso es la vida del Espíritu, es la vida de Dios, es la vida abundante aquí en la tierra. Si nosotros buscamos a Dios, si nosotros escogemos, como dice el salmista, yo escojo los atrios de Jehová en detrimento de las moradas de maldad. Si tú escoges al Señor en esta mañana, Dios ha de hacer de ti, de mí, y de tu familia también, tinajas de celebración, tinajas de sanidad, tinajas de comunión, tinajas de gozo, de alegría, donde vamos a impartir vida, donde vamos a impartir todo lo que tiene que venir de Dios, de toda la plenitud de Dios, de todo lo que viene del Espíritu Santo. Eso es motivo en esta mañana de gozarnos y alegrarnos, saber que la propuesta de Dios en esta mañana es que tú y yo recibamos todo lo que viene del Espíritu Santo. Y de ahí podemos ser recipientes, tinajas de bendición. Y la gente, ¿sabe? La gente, cuando nosotros transmitimos esa vida, la gente se nos va a pegar. Nosotros vamos a ser personas que vamos a ser como polos de atracción, vamos a atraer a la gente va a querer estar contigo, la gente quiere acompañarte, la gente va a levantar un teléfono y va a decir, wow, quiero hablar, quiero conversar contigo, porque, hermanos, la gente está cansada de tinajas de purificación, de una religión hueca y vacía. Eso representaban los fariseos en la época del Señor. Gente hipócrita, gente falsa, gente que verdaderamente no tenían la vida de Dios. Pero qué bueno que en esta historia, en esta primera señal de las bodas de Caná, el evangelista Juan nos explica claramente que Jesús estaba allí. ¿Sabe para qué estaba allí? No para hacer un aguafiestas. Estaba allí, ¿sabe para qué? Para traer gozo, para traer alegría, para traer bendición a esos nuevos novios, a esas nuevas parejas que estaban contrayendo enlace matrimonial. Qué bueno, ¿verdad? En la época de Cristo decía antes que los fariseos eran gente respetada, eran gente que aparentaban, gente consagrada, gente muy apegada a Dios, ¿verdad? Pero cuando llega Cristo los desenmascara. Me encanta cuando llega la presencia de Dios, cuando llega el Espíritu Santo. Lo que está en la oscuridad viene a la luz, porque Dios lo saca a la luz. Y cuando Cristo llegó ahí en esa época, en ese tiempo del Imperio Romano y principia su ministerio, Dios empieza a desenmascarar a toda esa casta religiosa, hueca, vacía, que no tiene aporte de vida, que no aporta nada al interior de las personas. En esa época, esta gente eran de prestigio, esta gente tenía una gran reputación. Y al igual que la levadura, que un poquito de levadura, ahí la metes en la masa y fermenta, tenían en la época de Jesús una gran influencia, la levadura de los fariseos. Por eso el Señor ahí discipulando a sus discípulos, tratando el corazón de cada uno de sus discípulos, les advirtió seriamente: guárdense, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Sabe? Dios en esta mañana nos exhorta. El Señor a través de la palabra nos dice: yo quiero que ustedes sean gente auténtica, gente verdadera, gente de Dios. Mira, la palabra verdad y verdadero en el Evangelio de Juan se repite muchísimas veces. El Evangelio de Juan fue el último evangelio que se escribió. Y ya estaba introduciéndose en la iglesia primitiva algunas herejías, diciendo de que Cristo no era el Mesías. Y llega Juan y empieza a hablar de Jesús. No, el Evangelio de Juan no habla del reino de Dios, eso lo habla otros evangelios, pero el Evangelio de Juan, ¿sabe de quién habla? Habla del rey del reino de Dios. Y cuando presenta a ese rey, y cuando presenta a ese rey que pertenece al reino de Dios, a Cristo, todo el tiempo dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús dice: yo soy el pan verdadero, yo soy la vid verdadera. Y reiteradas veces vemos que la palabra de Dios empieza todo el tiempo a mencionar que Jesús
Jesús, su persona, la persona del Hijo de Dios, la persona de Cristo era verdad. Él era la verdad. Él era la verdad. Pero todo lo que hacía era verdadero. Y es algo precioso, ¿verdad? Porque vemos a un Cristo auténtico, vemos a un Cristo genuino, vemos a un Cristo, al Cristo de Dios. Hasta el punto que Pilato, ¿verdad? Cuando lo entrevista, le dice, ¿y tú? ¿Cuál es la verdad? El gran interrogante, ¿verdad? De mucha gente. ¿Cuál será la verdad? ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál será la verdad? Imagínate, todo el tiempo, si tú haces un estudio del Evangelio de Juan, vas a mencionar la cantidad de veces que el evangelista menciona la palabra verdad y la palabra verdadero. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que tú y yo seamos esas tinajas de celebración. Gente verdadera, al igual que Jesús. Jesús fue el pan verdadero. Jesús fue la vid verdadera. Jesús era y es la verdad. Él era auténtico. Él era verdadero. No había engaño ni en su boca. Sus labios nunca mintieron. Nunca abrió sus labios para maldecir a nadie. De la misma manera, Dios quiere que nosotros seamos tinajas de celebración. Tinajas de verdad, no de mentirijilla, no de falsedad, no de hipocresía como eran esas tinajas de purificación, que todo era lo exterior. No, aquí en este lado, las tinajas de celebración tienen que ver con la vida interior. Y mire, cuando nosotros permitimos el obrar, la administración del Espíritu Santo en nuestro ser interior, eso se va a notar, la gente se va a percatar, la gente se va a dar cuenta. La gente va a notar que somos distintos. Y qué bueno que la gente pueda decir, eres verdadero. Eres de verdad, tu palabra es verdad. Qué bueno en esta mañana, ¿verdad? Que podamos decir tinaja de celebración versus tinaja de purificación. Lo vuelvo a decir, tinajas de celebración versus tinajas de purificación. ¡Wow! El Señor Jesús no solamente advirtió seriamente a sus discípulos de la levadura, ¿verdad? De los fariseos, que era la hipocresía, sino que también le mencionó la levadura de Herodes. Herodes. De ahí nace un partido político que se llaman los herodianos. Y Herodes y toda su dinastía, porque en la época de Cristo hubieron como 4 Herodes, ¿verdad? Pero hubieron muchos más Herodes. Esta gente que eran idumeos, eran del sur de Israel. Ellos no tenían por un lado, ellos eran religiosos, ¿verdad? La época de Herodes el Grande, él fue el que construyó el templo en la época de Jesús. Aún los discípulos cuando pasaron delante del templo y le decían al Señor para impresionarlo, mira qué piedras. Ese templo lo construyó Herodes. Pero no solamente esa dinastía de los Herodes, que luego nació ahí el partido, un grupo de gente siguiendo a Herodes y se convirtieron en un partido político, en los herodianos. No solamente tenían esta faceta religiosa, donde le construyeron el templo a Israel, donde respetaban y asistían a los cultos de la nación de Israel, sino que al mismo tiempo, ¿verdad? La historia cuenta de que este rey Herodes en la época de Cristo era un rey malvado. Recuerde que en la época del Señor, el Señor vino a esta tierra en el tiempo del imperio romano. Pero la influencia del imperio helénico, la influencia del imperio griego, tanto en el idioma griego, como en toda la influencia de la cultura helénica, había afectado a la nación de Israel desde los tiempos de los macabeos, ¿verdad? Desde los tiempos de los 400 años de silencio, de oscuridad, donde Dios no habló de ninguna manera y donde surge aquel grupo religioso llamado los macabeos, que se fue en contra de ese rey griego. Desde esos tiempos, la influencia del pensamiento griego, de las ideas griegas, de la filosofía, de toda la cultura que tenía que ver con las Olimpiadas, con el ocio, todo eso había afectado a la nación de Israel. Y Herodes
había sido influenciado. Así que por un lado encontramos que esta casta de los herodianos tenían de alguna manera algo religioso, pero a la vez, ¿verdad? Esta gente, había una mezcla ahí porque ellos estaban influenciados por la cultura griega, por todo lo que tenía que ver. Era algo tremenda, por las bacanales, este rey Herodes era un promiscuo, era un depravador sexual, era algo tremendo. Mire, la levadura de los fariseos es la hipocresía, pero la levadura de los herodianos, ¿sabe qué es? La mundanalidad. Así que imagínense, la hipocresía y el mundo. Tú y yo, ¿verdad? Ya no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos que estar en este mundo, bajo este sistema llamado mundo. Es antagónico, contrario a Dios, pero no podemos permitir que la levadura de Herodes, la levadura de los herodianos afecten a nuestra vida y nosotros estemos ahí con un pie en el reino de Dios y otro pie en el mundo. No lo podemos permitir y Dios se lo advirtió seriamente a sus discípulos. Guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de los herodianos. Así que en esta mañana tenemos que pensar claramente en qué reino estamos nosotros. Porque esta influencia de la levadura del rey Herodes no puede afectar nuestra vida. La cultura griega era una cultura sin principios éticos. Era una cultura sin normas, a diferencia del judaísmo, ¿verdad?, que tenía sus creencias. Era antagónico totalmente. Eran descreídos. Descreídos en el Dios de los judíos, en el Dios de Israel. Sí tenían otros dioses. Había una cultura hacia el culto al cuerpo. Era algo terrible. Ahí nacieron las Olimpiadas en Grecia. Así que en esta mañana tú y yo tenemos que identificarnos. ¿Qué vamos a hacer? Tinajas de celebración versus tinajas de purificación. La mundanalidad en aquella época, en la época de la dinastía de los Herodes, estaba escondida, ¿verdad?, bajo una capa de religiosidad. Y muchas veces tratamos de ser por un lado religiosos, porque el ser humano por naturaleza es religioso, pero a la vez nos gusta estar tocando, acercarnos a la orilla del mundo y decir, ¡ay, qué rica está el agua! Y probar lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? El que se hace amigo del mundo, dice la palabra de Dios, se convierte en enemigo de Dios. Así que, ¿qué relación tiene este grupo religioso llamado los fariseos y este grupo político, los herodianos? ¿Sabe qué tienen en común? De que los dos grupos se opusieron a Cristo, se opusieron al avance del reino de Dios. Vez tras vez fueron gente que perseguían a Jesús, que no entendían la vida que transmitía Jesús. Allí por donde Jesús llegaba, dejaba una estela de milagro, la gente se sanaba, la gente se liberaba. Era algo tremendo. Era algo tremendo. Mire, los fariseos, ¿sabe por qué no creían en Cristo? Claro, ellos conocían las Escrituras. La mayoría de los profetas profetizaban de ese gran libertador en la segunda venida de Cristo. Pero excepto Isaías y algún que otro profeta menor que habló de la primera venida, del primer advenimiento de Cristo, que no venía como león, sino que venía como cordero, en ese momento esta secta de los religiosos, de los judíos llamados los fariseos, no lo pudieron aceptar. Hasta cierto punto yo pensaba, mientras yo preparaba esta palabra para ustedes en esta mañana, yo pensaba, pero es que la mayoría de las profecías hablaban de la segunda venida de Cristo, del segundo advenimiento, es decir, de la parousia, es decir, cuando el Señor venga con voz de trompeta, ¿verdad? Y yo puedo entender un poco por qué los fariseos no entendían en esta primera venida la forma, cómo vino Jesús a este planeta Tierra. Miren, esta mañana, si nosotros queremos ser tinajas de celebración, tenemos que tener mucho cuidado con las apariencias.
Nosotros no podemos aparentar. Mira, por un tiempo podemos engañar a la gente. Por un tiempo podemos mentir. Por un tiempo podemos poner una fachada. Podemos disimular. Pero sabes, delante de Dios todo va a venir a la luz. Dios en su palabra nos enseña de que tenemos que tener cuidado con las apariencias. No podemos aparentar. O estamos en el camino del Señor, o estamos en la vida del Espíritu, o estamos en las obras de la carne, o estamos en el mundo, o estamos con el enemigo de nuestras almas. No podemos estar en dos lugares. Tinajas de celebración versus tinajas de purificación. Así que cuidémonos en esta mañana, iglesia, de la levadura de los fariseos, de la hipocresía, de la apariencia. A Dios no le agrada la apariencia. En Mateo capítulo 21, versículos 18 al 19, encontramos la historia donde un día Jesús dice que por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre el Señor. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¡Wow! ¡Qué historia más tremenda! Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¡Wow! Es increíble. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. ¡Wow! Tremenda historia, ¿verdad? Dice que viniendo de mañana, dice que Jesús tuvo hambre, dice la palabra de Dios. Y dice que viendo una higuera frondosa, llena de hojas, mas cuando se acercó, dice la palabra que no encontró el fruto, no encontró higos. Y era pura apariencia. Mire, tengamos mucho cuidado de que seamos como los hipócritas, que seamos como los fariseos, que estemos actuando en una obra de teatro en esta tierra. Porque si nosotros solamente aparentamos, eso puede producir juicio. Vuelvo y lo repito, iglesia. Si nosotros solamente somos apariencia, meramente apariencia, algo superficial, ¿sabe? La apariencia tiene que ver con lo externo, con lo superficial, pero la vida del Espíritu es interior, es algo profundo, es algo de adentro, es algo del corazón. Si tú y yo tan solamente aparentamos como esa higuera, puede venir juicio. Y el juicio, ¿sabe lo que trae? Que se seca hasta las raíces, que trae sequedad. El juicio permite que alguien se pueda secar y podemos encontrar gente que anda seca, que ha venido juicio. Porque a Dios, decía antes, podemos, de alguna manera, Dios puede tolerar nuestro mal caminar por un tiempo. Pero llega un momento donde Dios nos quita la máscara. Llega un momento donde Dios nos quita el disfraz. Llega un momento donde Dios nos desenmascara. Y antes de que eso acontezca, es mejor que nosotros seamos personas que decidamos el punto de vista de Dios. Que decidamos en esta mañana la propuesta de Dios. La propuesta de Dios es tinajas de celebración versus tinajas de purificación. Hasta aquí la palabra de Dios en esta mañana. Y antes de despedirnos queremos orar. Queremos agradecerle al Señor por esta palabra. Yo anhelo la vida del Espíritu. Yo anhelo la vida espiritual. Yo anhelo el punto de vista de Dios. Yo anhelo la propuesta de Dios. Yo anhelo ser tinajas de celebración. Tinajas de celebración son tinajas que manifiestan la vida interior de Dios en nosotros, la vida espiritual. Una vida que reverdece, una vida que florece, una vida que bendice a otros. Quiero ser tinajas. Quiero ser una tinaja de comunión, de ministración, de impartición. Quiero ser una tinaja de sanidad. Quiero llevar y proclamar salvación a las naciones de la tierra. Me gustaría que tú también anheles eso en tu corazón. Que anheles que Dios te pueda usar
como una tinaja de bendición. Que Dios te use como me usó a mí. Tengo tantos testimonios de orar por gente y ser sanado. Y yo decía, wow, y fui yo el que oró. Y uno queda sorprendido. Cómo Dios puede usar tu vida, mi vida. Porque después de la creación, escuche esto, Dios nunca hizo nada sin la colaboración del hombre. Después de la creación, después de que Dios creó todo lo que nuestros ojos pueden ver, Dios siempre contó con el hombre. Dios siempre contó con la mujer. Dios sigue ungiendo el mismo material. Unge personas, unge vasijas, unge tinajas y las hace y las transforma, las cambia por el poder del Espíritu Santo de tinajas de purificación, las convierte en tinajas de celebración. Wow, esta palabra es motivo de gozo en esta mañana. Levanta tus manos ahí conmigo, démosle gracias a Dios por la palabra. Padre, en esta mañana hemos soltado esta palabra. Tu palabra es verdad, santifícanos en tu verdad, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo en esta mañana, yo bendigo cada oyente, cada persona que en esta mañana ha estado viendo esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo a tu iglesia. La iglesia Nueva Vida de Colmenar Viejo, yo la bendigo. Y declaro tu bendición sobre cada familia, sobre cada joven, sobre cada niño, sobre cada grupo de hogar, sobre cada departamento de esta iglesia. Pido que la unción del Espíritu Santo esté reposando sobre la vida de tu pueblo, de tu iglesia aquí, en Colmenar Viejo, en el norte de Madrid. Padre, te doy las gracias, ya nos despedimos, Señor, de esta transmisión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que, iglesia, recordarles que el martes, 19 horas, estaremos compartiendo la palabra de Dios. La pastora Elisa Mejía estará compartiendo la palabra de Dios. Hasta entonces, Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendiciones.